¿Cómo no le das más fuerte a Dios un aplauso por lo que Él está haciendo este domingo? Qué bueno que estás aquí. Ah, lo he dicho en los otros servicios y que no es una exageración o una formalidad. Los que están cerca saben que es de corazón. Amamos su casa, amamos Más Vida, a sus pastores. Vengo yo y mi esposa, estamos aquí y los dos cada vez que nos toca estar en una parte de sus servicios, sea aquí o en otra de sus ubicaciones, nos encanta, salimos inspirados, animados, nos encanta Más Vida. Y de hecho quería empezar trayendo un reporte de cómo lo que sucede aquí adentro de estas paredes no se queda dentro de estas paredes. Habemos algunos en otros lados que estamos volteando a ver y abriendo Instagram a seguir sus redes para ver lo que Dios está haciendo aquí, y hay vidas de personas siendo inspiradas por lo que sucede aquí. Quizá personas que no van a tener una oportunidad de venir acá o a alguno de los eventos, pero que gracias a ustedes, a esta familia de fe, hay vidas en todo el país siendo inspiradas, animadas, Jesús tocando corazones gracias a su fe, a su generosidad, su valentía de creerle a Dios para este tiempo. Entonces, de verdad, felicidades por una iglesia tan viva, alegre y valiente. De verdad, reciban ese reporte si alguien lo quería oír. Si no, bueno, ya lo dije. Y reciban salud. Sí, dale un aplauso a Dios si quieres. Me dijeron que este servicio era el más como alegre, el que más respondía, el más loco, me dijeron, pero loco en el buen sentido. Entonces, qué bueno que estás aquí. Recibes saludos de tu familia extendida en Ciudad Juárez. Si no sabías que tenías familia extendida allá, pues ya sabes. Y en Ciudad Juárez estamos en Comunidad Olivo. Mis papás, que son los pastores, mandan saludos también, y todo el equipo allá en Juárez. Y nos encanta siempre decir cosas como bienvenido a casa, ¿no? Y estás en casa, y lo estaba viendo, una casa para todos. Y decimos mucho la casa, y ahorita mismo me estaba refiriendo a ustedes como en esta casa, lo que sucede. Y ese es parte del tema que creo está en mi corazón hablar el día de hoy, y es basado en una parte en la escritura donde Jesús está abriendo su corazón, dando una de las historias más sonadas en todo el mundo, aún en diferentes esferas de la vida. Todos han escuchado alguna vez de la parábola del hijo pródigo. Y Jesús, cuando cuenta esta historia, resuenan con los temas más profundos del corazón humano, de la experiencia humana. Y cuando Jesús habla estas palabras, yo creo que pasa algo en nuestros corazones, y creo que hoy no va a ser la excepción. Hoy creo que podemos ir a las páginas de la Biblia a ser inspirados, porque hoy no se trata de mis ideas o de qué quisiera decir yo o qué tengo yo que decir. Hoy se trata de todos juntos ir a la Biblia, a ser animados, inspirados y aprender juntos de Cristo Jesús. ¿Alguien está contento? Más Vida, tercer servicio, ¿estás contento? Yo sé que yo estoy muy feliz de estar aquí. Entonces vamos a entrar a Lucas capítulo 15, versos 20 al 24. 20 al 24. Vamos a leerlo y después de eso platicar un ratito, ¿va? Entonces Lucas 15, 20 al 24. En medio del relato del hijo pródigo, cuando el hijo que se fue está a punto de volver, leemos esto: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo.
Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque, dice el verso 24, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Vamos a orar juntos. Señor, háblanos hoy. Para quienes hoy venimos buscando algo de ti, una palabra, un destello, ser levantados, ser animados, Señor Jesús. Para el que llegó sin fuerzas, para el que llegó con un corazón pródigo, que podamos ser acercados a ti, a tu casa, y recibidos en quien tú eres. Gracias, Señor Jesús, que hoy tu amor brille. En tu nombre, Jesús. Y todos dijimos amén, amén, amén. Hace contaditas 3 semanas estuvimos aquí, mi esposa y yo, otra vez, y con todo nuestro equipo de música que se llama Un Corazón, con mis papás, con algunos del equipo pastoral de la iglesia en Juárez. Estuvimos aquí mismo para Efecto y nos encantó, la pasamos increíble. Nos tocó disfrutar, participar, ser parte, al mismo tiempo aprender. Llené mi cuaderno, ya estoy, mira, este es uno nuevo, no es mentira, este cuaderno está nuevo, nomás tiene como 3 páginas porque me las acabé tomando nota en las pláticas de Efecto, las 501 pláticas que se dieron en Efecto en esos 4 días, que a alguien por aquí se le ocurre hacer horarios que sacaron todo de nosotros, lo mejor, lo peor no más lo mejor, porque nos encantó ser parte. 4 días enteros aprendiendo, disfrutando, siendo reanimados para la siguiente etapa de vida, de trabajo, de ministerio. 4 días llenísimos, y el sábado ya era el día libre. Teníamos un día libre antes de seguirle, y el sábado era como este día de descanso, de agarrar aire, agarrar fuerza, y queríamos pasear en esta muy muy bonita ciudad. Y tomamos un taxi porque no hay Uber en Morelia. No hay Uber. Hasta en Juárez hay Uber, amigos. Y algún taxista está diciendo: y que nunca haya, en el nombre de Jesús. Está bien, yo no tengo opinión al respecto. Es lo que es, no hay Uber. Y agarramos un taxi, pedimos un taxi en el lugar en donde estábamos hospedados, y fuimos hacia el centro de la ciudad. Me encantan las calles, los olores, los sabores, deliciosa la comida, todo increíble. Entonces íbamos mi esposa y yo con nuestro bebé de 8 meses, que ahora esta ocasión dejamos en casa. Es una perfección ese bebé, este mundo no es digno de él. Y lo trajimos, estábamos felices con él, y venían amigos, y tomamos el taxi, fuimos al centro. Y después de disfrutar de nuevo, una vez más, los colores, olores, sabores, el ruido de la calle, toda la gente alegre, como por 60 segundos nos dimos cuenta que nos faltaba algo. Dejamos la mochila y la pañalera en la cajuela del taxi. Entonces, bueno, no hay problema, sacó mi teléfono y fue el contacto del Uber. No es Uber, es taxi. No sé cómo localizarlo, volteamos y hay muchos taxis, pero ninguno era el que nos había traído a nosotros. Y no sé nada de qué hacer en este momento, y me empiezo a asustar. Y nomás para darles contexto, bueno, venía la pañalera donde traíamos la comida del bebé, estaba empezando a llorar, no había que darle que comer, y iban también en la pañalera todos los accesorios que me hacen ser un buen papá y ayudar a una buena mamá, y todos los accesorios que usas para sentirte bien de que estás más o menos cuidando a un ser humano. Y mi oportunidad de ser un buen papá se la llevó el taxi. Y también iba una mochila, mi mochila, que no dejé con las otras maletas en el hotel para cuidarla, porque traía entre las cosas mi laptop, donde trabajo, donde
están proyectos, pláticas, proyectos musicales. Actualmente estoy ayudando en la producción de 2 discos de 2 iglesias que amamos, Casa de Dios y Camino de Vida. Y ahí va la producción y ahí tengo el avance en mi laptop, pero no te preocupes porque todo está respaldado en un disco duro que también iba en la mochila. Entonces son meses de trabajo que se acaban de esfumar. Íbamos a pasar 2-3 días de vacaciones, entonces tenía un pequeño ahorro para las vacaciones ahí en la mochila. Tenía los pasaportes. Wow, dijo alguien, qué tonto, nomás le faltó decir. Y es lo que yo pensé. No, quizá no lo dijo, yo lo pensé. Wow. Wow. Todo esto lo perdimos y se va. Entonces yo le digo a Lluvia, no sé, en la desesperación le digo, llegamos a un restaurante, entonces le digo, tú pide mesa, yo lo arreglo, y salgo corriendo. De verdad, salí corriendo. Vi un taxi como a 2 cuadras, súper diferente al que nos había traído, pero en mí era, córrele a ese taxi y quizá en esa corrida se te ocurre algo. Entonces le digo, pide mesa, y salgo corriendo. De verdad, no sé si alguien vio Hombre en Llamas, que es Denzel en la Ciudad de México, así buscando gente y todo. Yo me sentía Denzel, iba corriendo y en el centro histórico así todo, y yo corriendo y desesperado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer primero qué voy a hacer cuando llegue a este taxi que estoy persiguiendo, que no es el mío? Entonces llegué y saludé al hombre y me regresé porque no había nada que hacer ahí. Empezamos de verdad un poco asustado y desesperado por las cosas que acabábamos de perder. Y digo, bueno, pues entra en mí como este hombre de acción, voy a solucionarlo, siempre hay una manera. Entonces veo otro taxi y me acerco y le toco, ¡hey! Se asustó y luego ya me vio así fresita y todo, no me va a hacer nada. Ay, bueno. Primero se asusta y ya descansa. ¿Y qué quieres? Me dice. Digo, sí, perdón. ¿Cuáles son? Y escucha esto, me acordé que el taxi en el que íbamos tenía una caja de megacable arriba, un anuncio. Entonces le digo, ¿cuáles son los taxis que tienen megacable arriba? Ayúdame. Me dice, es una empresa de taxis que se llama tal, no me acuerdo el nombre. Y yo, gracias, Dios te bendiga, buen hombre, vaya con Dios. Y busco el nombre de esta empresa, lo encuentro y llamo, y una señorita muy amable, ¿en qué le podemos servir? Le digo, yo estaba en un taxi, me recogieron acá y me dejaron. Se asustó, pensaba que algo malo. Le digo, no, yo estoy bien, pero pasó esto y el taxi me dejó y dejé en la cajuela. Y luego me acuerdo, yo soy de Juárez, y en Juárez, si yo le digo a alguien lo que dejé en la cajuela, pues ese amigo va a renunciar a su trabajo y él es el que se va a ir de vacaciones con el dinero para mis vacaciones, y él va a llegar con Casa de Dios y Camino de Vida a venderles el disco que ya les produje. Entonces le estoy diciendo, es que me dejó acá y dejé en la cajuela la comida de mi hijo y está llorando. Señorita, amiga, no lo hagas por mí, hazlo por mi hijo. Le ponía el teléfono, estaba llorando. ¿Lo escuchas llorar? Tú puedes hacer una diferencia, le digo. Hoy bueno, ya el caso. Le digo, me dice, ok, vamos a hacer lo posible por ayudarle, y colgamos. Tensión, estoy nervioso, no sé qué va a pasar. Y me llama a los minutos, joven, encontramos a su transportista. Él va de vuelta en camino justo al lugar donde lo dejó. Él trae la comida de su hijo en la cajuela. Yo, sí, eso es lo que me importa, gracias. Y trae la comida de su hijo, le va a regresar. Y llega y nos da las cosas. Le doy un abrazo, gracias, buen hombre. Le doy
otro abrazo y ya, y muchas gracias por su honestidad, muchas gracias, ya agarramos las cosas por volver, gracias. Me dice, sí, ya era mi hora de comida. Le digo, gracias por eso, también come muy rico. Y agarré las cosas y descansamos de saber si alguien está. Gracias, yo aprecio, no, el de todos ustedes sí lo agradezco, pero el de ella más, porque ella aplaudió antes y ella estaba agradecida porque yo encontré mis cosas. Gracias. Y descansé. Y en un momento, en medio de esta como tensión de qué va a pasar con todo esto, había un momento en donde genuinamente estaba pensando, quiero estar en mi casa. Si tan solo pudiera estar en casa, que ya no estuviera estas cosas perdidas, que ya no hubiera esta tensión, el miedo, qué va a pasar, y había un vuelo próximo, entonces necesitamos el pasaporte que acabamos de perder, y que nomás quiero estar en casa. Y en medio de esta como oración del alma, me di cuenta que en una manera u otra esa es la oración de mi vida, y creo, me atrevo a decir, de muchas personas, esa ha sido la oración más profunda, que quizá la hemos articulado de esta manera o de otra, pero en el fondo hay un deseo en momentos difíciles de la vida, o a veces cuando estamos cuestionando nuestra vida y qué estamos haciendo de nuestra vida, y hay un momento donde nos cuestionamos y preguntamos si solo pudiera estar en casa, si tan solo pudiera estar en este lugar de paz, de seguridad, de estar cubierto. Y no nos referimos al edificio en el que vivimos, nos referimos a algo más. De hecho, más allá de aún la casa de nuestra infancia, a veces nos preguntamos si pudiera estar en casa, si pudiera encontrar ese lugar donde pertenezco, donde puedo ser quien soy, tal cual soy, aceptado tal cual soy, donde tengo propósito, donde tengo identidad, si solo pudiera llegar a casa. Y es esta oración del alma de encontrar este lugar de pertenencia, de saciedad y de propósito que Jesús cuenta esta historia y conecta, creo yo, con esta oración. Cuando Jesús cuenta esta historia del que conocemos hoy como el hijo pródigo, que realmente, si vemos, es una historia de dos hijos y un padre, y que si vemos más de cerca, creo yo, es la historia de un padre con sus hijos. Y es esta historia que empieza hablando del hijo que pidió su herencia, pidió su parte de la herencia, y pide que su padre le dé todo lo que le toca a él antes de que el padre haya muerto, que prácticamente era decir: Padre, yo quiero todo lo que tú tienes, pero no te quiero a ti. No necesito una relación contigo, solo necesito lo que tú me puedes proveer. Y va y le pide esto y huye de casa hacia un país lejano. Y has escuchado la historia, ese joven empieza a malgastar el dinero y la herencia que le dio su papá, tratando de ganarse una vida, de ganarse un nombre, de ganarse su propia reputación en este país lejano, pero acaba sin nada. Acaba sin nada. Muchas veces nos acercamos a Dios de la misma manera, ¿no? Buscando: Dios, quiero todo lo que tú me puedes dar, pero no buscando su corazón, buscando su mano, pero no su corazón. Y a veces estamos de esa manera pidiendo, y lo increíble es que el Padre es un Padre bueno y Él da. A pesar de que el Hijo estaba en una posición de deshonra, el Padre nunca deja de ser un Padre generoso. Entonces le da todo lo que Él pedía, pero realmente el Hijo es el que se perdió del mayor regalo, que era el corazón de su Padre. Entonces se va, y muchas veces igual nosotros pedimos lo que Dios nos puede dar, pero nos perdemos de lo más grande que Dios nos puede dar, que es Él mismo, una relación con Él, estar cerca de su corazón. Pero Dios sigue dando y bendiciendo, pero eventualmente, cuando nuestra búsqueda de sentido y nuestra búsqueda de estar plenos la dirigimos hacia cosas que no son Dios. En el país lejano donde el padre no era honrado, este joven buscaba saciar su hambre de sentido al gastar su dinero y ver qué podía hacer, pero eventualmente llega la hambruna.
y se queda sin nada, se queda hambriento. Y de la misma manera tú y yo, cuando buscamos, es cuando esa búsqueda de sentido la dirigimos y la tratamos de saciar en cosas que no son Dios, eventualmente nos quedamos con hambre. Porque el hambre y esta búsqueda no es mala. Dios la puso en nuestro corazón, nos diseñó para perseguirlo, nos diseñó para buscar ser saciados en Él. Lo que está mal no es que tengamos hambre de sentido y este anhelo de trascender. Eso no está mal, Dios lo puso ahí. Pero es cuando desviamos el objeto de nuestros anhelos en tratar de sustituir a Dios con o fama o confort o placer o cualquier otra cosa o éxito humano. Tratamos de cambiar el objeto de nuestra búsqueda. Es cuando la búsqueda se vuelve desesperante y se vuelve infructífera, y como este joven gastó todo y se quedó hambriento. De la misma manera que nos quedamos hambrientos cuando buscamos saciarnos en algo que no es Dios. Y es ahí cuando toca fondo que decide volver a casa. Decide volver a su padre, diciendo: aún los que sirven en la casa de mi padre tienen pan. Yo voy a volver, no como hijo, sino como siervo. Y prepara un discurso y empieza su camino a casa. En el verso 20 es donde empezamos a leer. Emprendió el viaje y se fue a su padre. Me encanta que no dice se fue a su casa, dice a su padre, porque realmente la casa no era un edificio, era su padre. Y así cuando tú y yo volvemos, no volvemos a una iglesia, aunque Dios usa la iglesia. No volvemos a una institución, aunque Dios usa institución. No volvemos a un servicio, aunque Dios usa servicios. Volvemos a Él. Cuando nos acercamos a Él. Y dice: volvió a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. A veces creemos que Dios nos ve acercarnos y siente juicio o ira hacia nuestras vidas, pero el corazón del Padre por sus hijos perdidos que regresan a casa no es de ira ni de juicio, sino de compasión. Dice: se compadeció de él. Cuando él iba volviendo, el padre siente esta compasión, esta ternura, y me encanta que dice que salió corriendo a su encuentro. Todavía ni llegaba cuando el padre ya estaba corriendo a él. Yo creo que hoy, este domingo, todavía tú y yo ni salíamos de nuestra casa, ni nos subíamos a nuestros autos para llegar a este lugar, y Dios ya estaba corriendo para encontrarnos. Yo creo que Él ya estaba en su camino, aún mucho antes de que tú y yo decidiéramos encomendar nuestra vida a Él. Yo creo que Él ya iba corriendo por nosotros y nos encuentra en el camino. Me encanta que así es nuestro Dios con nosotros, y lo recibe. Y aquí hay tres cosas que hacen de casa. Hay tres cosas, tres verdades acerca de la casa que veremos en el tiempo que nos queda. Y la primera es que casa es donde estás cubierto. En cuanto él llega con el padre, con su discurso de autolástima, de decir: yo ya no merezco ser tu hijo, voy a servirte. Me encanta que el padre lo interrumpe, porque lo que el padre busca no son discursos de sus hijos, él busca su corazón. Y así cuando tú y yo a veces llegamos con todo ensayado: voy a orar de esta manera, voy a hacer esto, voy a cambiar esta conducta, Dios, estoy preparado para ahora sí. Yo creo que Dios se compadece y a veces interrumpe nuestros discursos y dice lo siguiente: dice: no, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Luego dice: traigan al becerro más gordo y vamos a cenar, hagamos fiesta. El hijo que estaba muerto ahora está vivo, se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Cuál es el discurso que Dios está interrumpiendo hoy en tu vida? Que quizá estábamos preparando nuestra manera de acercarnos a Él cuando Él dice: no, basta que suene la música, que haya fiesta, hay que recibir al que estaba lejos. Y Él empieza a celebrar antes de que siquiera acabemos nuestro discurso de disculpa, porque Él nos recibe como hijos. La primera cosa, dijimos, casa es donde estás cubierto. Él llegó avergonzado, humillado.
de sus errores, pero lo primero que hace el padre es: traigan la mejor ropa, lo cubre. Esto habla de que él fue dignificado. Él recibe la dignidad que sus búsquedas le quitaron. Él buscó hacerse alguien digno por su cuenta y lo único que terminó es él en su peor estado. Pero cuando regresa a su padre, todavía no ha hecho nada. De hecho, el discurso que está dando es bastante malo. Pero no importa, el padre al instante está pidiendo la mejor ropa, el mejor vestido, porque no se trata de qué puede hacer él por el padre, se trata de que ya es hijo amado por el padre, y eso basta para que su identidad esté completa y merece los mejores vestidos. Estaba lejos y ahora está cerca, merece la mejor ropa. Y casa es donde somos cubiertos. Muchas veces creemos que acercarnos a Dios implica ser expuestos ante todos, y que casa o aún en la iglesia se trata del lugar donde tus errores van a resaltar. Pero Dios tiene otra cultura a la que a veces nos hemos creído o hemos hecho. Dios tiene la cultura de cuando alguien llega a buscarlo, Él lo cubre, no lo expone, lo cubre. Él cubre con la mejor ropa, le da el anillo que representaba la figura de autoridad en la casa, le regresa, no solo le da dignidad, le da ahora influencia para él ser alguien de bendición para otros. Y luego le da sandalias, que me encanta, que el vestido que él llevaba era una túnica larga. El mejor vestido de la casa sobre todo sería una túnica larga. Las sandalias nadie las veía, eran algo entre el padre y el hijo. Era algo que cuando estuviera la fiesta sonando, y cuando estuvieran sirviendo la barbacoa, y cuando estuviera el ambiente y la música, el hijo daría pasos, y cada paso que daría sobre sus pies recordaría: mi padre es bueno conmigo. Y sería algo que solo él y su padre conocían, porque Dios en el corazón hay cosas que te restaura, te ama, te levanta, y solo tú y él saben. Y cada paso que das puedes saber: tu padre está contigo. Puedes darle un aplauso a él. Y casa, número 2, casa no es donde se entretiene el que está cerca, sino donde se recibe al que está lejos. Porque había otro hijo, el hijo mayor. El hijo mayor se molestó por la fiesta y la celebración del padre, por la llegada del menor. El que había estado ahí se molesta y llega a la fiesta, y el padre sale con él de la misma manera que el padre sale a recibir al pródigo que se alejó. El padre sale a buscar el corazón del que nunca se alejó geográficamente, pero estaba muy lejos espiritualmente. Porque el hijo mayor, creo yo, estaba igual de pródigo que el menor, porque estaba cerca. Él llegaba temprano, se iba tarde. Él cumplía con los deberes de la casa y hacía todo por un deber, pero se le fue el deleite de estar con su padre. Y por deber seguía cumpliendo, pero en su corazón estaba lejos. Entonces el padre igual sale de la fiesta y empieza a rogarle que entre. Al menor no le tuvo que pedir nada, él solo llegó y lo restauró. Pero el otro ya había desarrollado un resentimiento, y el padre está rogándole que participe de la fiesta. Porque el hijo mayor es el que dijo que su hermano había gastado su dinero en la calle y de mil maneras, pero eso ni siquiera lo había dicho nadie. Él se lo inventa, piensa lo peor del menor y empieza a quejarse. Y dice: ¿a mí cuándo me han hecho una fiesta? ¿Y a mí qué? ¿Y mi Cheyenne qué onda, pa? ¿Y mis 50,000 pesos son tan? O sea, él empieza a decir: ¿y yo qué? Cuando la respuesta del padre es increíble, le dice: todo lo que tengo es tuyo. Escucha esto: cuando un padre daba su herencia a un hijo, en esta cultura judía le daba la herencia repartida a todos. El momento en el que el menor se fue de casa, el mayor también recibió su herencia. Le dice: todo lo que tengo es tuyo. Le está diciendo:
No tenías que esperar a que alguien te hiciera una fiesta. Tú podías organizarte una fiesta cada día. Tú podías celebrar. Y sabes, mucho más, el hijo mayor pudiera haber sido el que acompañaba al padre en la recepción del hijo menor. Porque de nuevo, casa, dije, no es el lugar donde se entretiene al que está cerca, sino donde se recibe al que está lejos. Sí o no, los mejores momentos en nuestras casas es cuando recibimos esa visita esperada, de la familia que no hemos visto en años, de el hijo que se fue a la universidad y vuelve a casa. Esos momentos, esas visitas buenas, porque luego hay otras visitas raras, pero ese es otro tema. Pero cuando se recibe al que estaba lejos, la visita esperada, la casa se pone de fiesta. Y el hijo mayor tenía la oportunidad de ser el que organizaba la mejor fiesta, de estar ahí con su padre. Cuando su padre lloraba por el menor, él podía estar ahí con él. Cuando su padre de lejos lo vio, era un hombre quizá de edad avanzada, quizá el hijo veía mejor que él, quizá corría más rápido que él. Quizá él podía ver a su hermano desde aún más lejos y decir: yo voy por él, y correr por él a recibirlo igual. Él tenía la capacidad de crecer a la estatura de su padre, acompañando la carga de su padre, pero seguía sintiéndose siervo para un día ser el mero mero, cuando él siempre había sido considerado hijo con todos los beneficios de la casa. Y él se pierde de esta oportunidad por estar en esta lucha interna de ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Pero yo creo que en casa también el que está cerca crece a medida que se dedica a recibir a los que están lejos. En la casa, nuestra oportunidad, en la iglesia, nuestra mejor oportunidad de crecer y avanzar a lo que Dios tiene para nosotros es formar parte de la celebración de la llegada de nuevos, de la llegada de personas que estaban lejos. Muchas veces empezamos a decir: y es que a mí qué, yo ya tengo tiempo, y a mí quién me va a enseñar. Ahora Dios no solo nos invita a su casa, sino nos deja ser parte de organizar la fiesta para los que aún no han llegado. Y podemos ser hijos que comparten la carga del corazón de Dios, en vez de siervos que no comparten el corazón con el amo. Pero tú y yo podemos compartir el corazón de Dios. Y tercer verdad acerca de la casa: nuestra casa es una casa rodante. En los Estados Unidos es muy común que hagan estas casas rodantes. Son como este pequeño camión trailer donde hay un camastro, una cocineta, un sofá y los dos asientos, ¿no?, del conductor y copiloto, y ahí va la gente y viven en su casa rodante. Y los gringos son raros, yo creo que tienen mucho tiempo en sus manos, ¿no?, y hacen estas cosas. Yo soy mitad gringo, mitad mexicano, así que puedo decir esto: los gringos son raros y hacen casas rodantes. Y una casa rodante es casa, pero se puede mover. Y sé que están hoy en una serie de como en las películas, me encanta. Y hay una película muy nueva de un suceso histórico, de un suceso en medio de la Segunda Guerra Mundial. Termino con esto. En este suceso es que más de 300,000 soldados aliados estaban arrinconados en una playa en Francia, porque las fuerzas nazis, el ejército nazi, los estaba acordonando, y cada vez en un espacio más pequeño. Entonces ese día era un día de retirada, de evacuación de arriba de 300,000 soldados de una playa en Francia llamada Dunkerque. Entonces lo que sucedió en este día es que Inglaterra envió todos sus barcos de la marina, la fuerza naval, para regresar a los soldados a casa, los soldados caídos, los hijos de Inglaterra, regresarlos a casa. Pero los barcos militares no eran suficientes, así que Inglaterra, Winston Churchill, manda el comunicado: civiles, si tú tienes un barco, ayúdanos. Si tú tienes un velero que usabas de vacaciones,
Si tú tienes un barco de pesca, si el barco de tu abuelo ahí está por ahí empolvado, todos usen el barco que encuentren. Vamos por los soldados caídos. Vamos a rescatar a los hijos de nuestra nación. Y civiles empezaron, yo me imagino, a desempolvar el barco que no usaban, otros a usar el barco con el que hacían su vida. Veleros de todo, lanchas, canoas, lo que sea se usó ese día. Y en la desesperación de más de 300,000 soldados anhelando llegar a casa, derrotados en ese día, porque en ese momento la guerra parecía estar del otro lado. Y en esa desesperación veían una y otra vez al horizonte esperando respuesta. Y cuando empiezan a ver los barcos de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, porque los jóvenes eran los que estaban en la guerra, cuando empiezan a ver los barcos de su casa y se ve la mirada de un hombre viendo hacia el océano y le dicen: ¿qué ves? Y dice: veo casa, veo nuestra casa. Sabes, Jesús dijo que la casa, su reino, no se construye en lo visible, se construye en los corazones de hombres y mujeres. Tú y yo tenemos la capacidad de llevar casa donde otros no la tienen. Tú y yo tenemos la capacidad en nuestra casa rodante, que no solo rueda, también va por agua, vuela, hace lo que tenga que hacer. Nuestra casa no se va a detener, porque vamos a ir por quienes hoy no tienen acceso a la casa. Nuestra casa no es un edificio al cual si te alejas tienes que volver a encontrar tu camino de vuelta. Nuestra casa es que somos llamados hijos de nuestro Padre Celestial, que hemos sido recibidos y en nuestro corazón ahora llevamos la casa. No necesitamos el lugar geográfico, pero qué increíble es poder estar en este lugar este domingo y llamarlo nuestra casa, donde todos nos unimos y nos identifica una cosa: que Jesús dio su vida por nosotros, y que podemos ser animados, inspirados y equipados y seguir haciendo este lugar semana a semana un barco que va por quienes no tienen esperanza el día de hoy. Y que podemos hacer de este lugar una casa que siempre tiene sus puertas abiertas para hacer banquete tras banquete, domingo tras domingo, para quienes encuentran su esperanza en Jesús.